Vamos a continuar. En esta segunda parte vamos a iniciarla con los comentarios y preguntas de la comisión durante el tiempo que se demore, en total será unos 30 minutos o algo así, y luego de eso tendrá el resto del tiempo, 30 minutos o algo parecido, tendrá Patricio para responder a los comentarios y consultas que haga la comisión. Vamos a comenzar por el profesor Guino, o sea, Aldo Mascareño, después de Pedro Morandés y tercero Así que Aldo tiene la palabra. Muchas gracias Patricio por la presentación. Quiero hacer como dos o tres comentarios, ¿no? Son dos o tres. El primero de ellos es en relación a tu punto de partida, tu punto de inicio, tiene que ver con la distinción entre descripción y normatividad en la teoría sociológica. La distinción, normatividad, descripción, si lo entiendo bien, dentro del esquema que Sermilo ha tratado de establecer, tiene fundamentalmente un sentido de normatividad de fondo racionalista, kantiana, como una especie de guía. O sea, si uno lo reflexiona en los términos kantianos, es siempre esta idea de la social de socialidad que viene unida al progreso hacia el mejor. El social de socialidad puede ser muy humaniana, muy de la antropología filosófica alemana, probablemente estarían de acuerdo con eso, pero con la idea del progreso hacia el mejor, sin ninguna duda que no estarían de acuerdo. Entonces, me preguntaba, ¿tú también hiciste la reflexión al interior de tu posición respecto de esta distinción entre una normatividad positiva y una normatividad negativa? Me pareció muy interesante. ¿No? Y atribuiste a esta idea del humanismo, la antropología filosófica que estaría en el fondo de la teoría humaniana, la idea de un humanismo negativo. Entonces, mi pregunta está en la asociación, ¿no?, entre este punto de partida que supone un tipo de normatividad positivo, kantiano, racionalista, orientado hacia el progreso, orientado hacia lo mejor, y en ese sentido probablemente Luhmann siempre estuvo pensando en ese tipo de normatividad o en ese tipo de humanismo, ¿no? Y por eso quiso descartarse. No es el único, por lo demás, que lo ha hecho respecto de la ideología del progreso. Muchas tradiciones, incluso latinoamericanas, no se han distanciado de esa cosa. Entonces mi pregunta va por ese lado, ¿no? Que elabore un poco en esa relación de cuál es el tipo de normatividad entonces que surge de un humanismo negativo, que según entiendo está en el fondo de tu propuesta de la idea El segundo punto que quisiera pedirte ampliación, explicación, tiene que ver con algo que tú mismo reconoces que fue otro punto de inicio de la investigación, justamente la teoría de la moral. En mi informe algo digo sobre eso. El punto de la idea de las equivalencias de la moral dentro de la teoría de la moral humaniana, ¿no?, como comunicación moral, no es por tanto sino una posibilidad de anclaje o de selección por uno de esos principios morales como un orden moral fundamental de la sociedad. Probablemente se asocia mucho a la primera pregunta que decía. Es claro, o sea, yo diría que tú ves bien esa relación funcional en la moral, pero es un poco lo que Luhmann hace. Ver eso no constituye, diría yo. Y ahí tú dices, bueno, yo creo haber llegado hasta aquí y ahí, ¿no?, en tu exposición. Entonces me gustaría ahora que elaboraras un poco más acerca de cuáles son ahora las consecuencias que tú ves en una teoría de la moral de Luhmann entendida de esa manera, entendida en términos de una teoría de la comunicación moral, y la consecuencia que se trae fundamentalmente de tu análisis de la relación de las genealogías, antropología filosófica y teoría del sistema con ese humanismo negativo. Entonces, ¿cuál es la posición en torno a eso? Y mi tercera pregunta también, orientada en esa línea, quisiera conocer tu impresión y tu reflexión, ¿no? En algún momento
lo mencionaste en tu exposición también, mencionaste en relación a que habría una posibilidad de una especie de fundamentación de una ética sobre la base de una antropología negativa, que a mí me parece que está fundamentada más que en una antropología negativa en la idea de contingencia, fundamentalmente, ¿no? Y una cuestión que yo he tratado como de enseñar como ética de la contingencia, una ética de la contingencia descentrada en ese sentido. Y a partir de eso, es una pregunta que yo tengo, ¿no? O sea, ¿en qué medida entender el humano de esta manera, entender la teoría de la comunicación en su propiedad, la teoría de la sociedad del humano en su propiedad descentrada, y entender que hay también ahí una reflexión de afinidad electiva con un fundamento del humano o con una reflexión acerca del humano de la antropología filosófica, ¿en qué medida ese descentramiento en ambos niveles no podría ser eventualmente una especie de o constituir una especie de reflexión en torno a una especie de teología negativa, una teología negativa de la modernidad? Teología negativa de la modernidad en el sentido de por el hombre sin atributos, por la idea de contingencia, por la idea de hombre excéntrico, por la idea de sociedad descentrada, que siempre está evitando un fundamento que a la vez es fundamento de ese descentramiento. Por lo tanto, ¿qué consecuencias se podrían traer? ¿O cómo observarías tú las posibilidades de un desarrollo a partir de estos fundamentos antropológicos y de esta teoría de la sociedad que, según te entiendo, son en descripción, tienen una afinidad electiva, pero son independientes en su arquitectura, respecto de una interpretación de esa manera, que uno contribuye también así como de realidad lo contribuye de alguna manera también lo acepta el mismo, una especie de ideología negativa. Sí, verdad. Bueno, yo primero quiero felicitar a Patricio por el trabajo realizado. Es un trabajo enorme y me impactó mucho su originalidad porque, digamos, a tan pocos años de la muerte de Luhmann, que ya se trate de reconstruir el entorno de sus filiaciones intelectuales o de sus afinidades, me resulta completamente novedoso. De modo que creo que la tesis es muy original y mirada así como una historia hermenéutica, digamos, una hermenéutica histórica de las categorías, digamos, principales de Luhmann, me parece muy bien lograda. Y tiene la ventaja que como la hermenéutica siempre está abierta a reinterpretaciones, podemos discrepar, digamos, en algunos puntos, porque son interpretaciones. Y por eso el hecho de que hayan puesto el concepto de afinidad electiva me pareció muy interesante. Bueno, pero yo quería tocar dos puntos que en mi informe están en la letra C y la D, que creo que son un poco más de fondo. Primero, el tema de la pretensión de universalidad de la sociología como ciencia. Que tú te apoyas ahí en Chernilo, digamos, indirectamente en la ética, el hecho de que hay una moral natural o una ley natural. Pero a mí me parece que Luhmann fundamenta la universalidad de la sociología como ciencia de una manera completamente distinta y nueva, porque no la fundamenta epistemológicamente ni la fundamenta éticamente, sino que es el resultado de la propia diferenciación del subsistema de la ciencia dentro de la sociedad. Todos los subsistemas diferenciados tienen códigos universales. El código de la economía es completamente universal. El código de la ciencia también, puesto como verificación, falsación de hipótesis.
Y justamente en el libro, en el texto que tú mencionaste como posible el orden social, que yo lo conozco bien porque lo traduje. Mala ocurrencia mía. Ahí justamente desarrolla el tema de la sustitución de la epistemología, Sí. pero no la descalifica, sino que simplemente dice lo que habitualmente se llama revolución científica, se la atribuye a una suerte de revolución epistemológica, que fue el cambio de la pregunta por cómo es posible, kantiana, por las condiciones de posibilidad de ver. Pero él dice que es la propia sociedad la que hizo la que produjo, digamos así, la diferenciación del sistema de la ciencia, generando un subsistema con un código universal. De modo que hablar de universalismo, vinculándolo o a la ley natural o a la pregunta kantiana, no me parece que sea exactamente lo que Luhmann propuso. Y la segunda cuestión, el tema sobre el prejuicio humanista. A diferencia de lo que te ocurrió a ti, a mí no me ha irritado nunca el llamado prejuicio antihumanista. Y básicamente porque quien desató en Alemania la polémica sobre el humanismo fue Heidegger, del Ser y Tiempo, y después la Carta del Humanismo. Y Heidegger no era un antihumanista, y yo tengo la impresión, conociéndolo personalmente, que Luhmann tampoco. Que parece que algunos saben, pero otros a lo mejor no saben. Yo llevé a Luhmann a la fiesta de la Virgen del Recuerdo y subió como un peregrino, encendió vela y esperó que se le derritiera la vela en la mano, igual que todos los demás. Y estaba muy impresionado. No me parece, no me parece que él sea un antihumanista. Y si uno toma el horizonte de Heidegger, a quien Luhmann conocía muy bien, lo cita en innumerables ocasiones, porque Heidegger no va contra el humanismo, sino que lo que quiere es fundar el humanismo. Y el fundamento del humanismo no puede estar en el humanismo, si no, no tendría fundamento. Entonces quiere dar un paso antes y plantear, y por eso en lugar de ser humano habla de esta categoría tan rara, Dasein. Yo pienso que Luhmann en su posición antihumanista estaba más cerca de esa posición que la que tú le atribuyes, tal vez un poco inspirado por el tema, porque es completamente distinto decir un hombre sin cualidad si está situado dentro del sistema de la autopoiesis y de la comunicación, o un hombre sin cualidad situado en el entorno. Luhmann no habla nunca de eso, al revés, las veces que habla de la relación, por ejemplo, del amor como pasión, o sea, de las relaciones interpersonales, o de la relación de interpenetración, el ser humano tiene muchas cualidades, partiendo por la más fundamental de todas, que es la percepción, que es la que aporta, digamos, a la sociedad. Sin la percepción de la conciencia no podría haber autopoiesis de la comunicación. Y ahí entonces eché de menos el uso del concepto de interpenetración, que es que descubre el puente entre lo humano y la comunicación. O sea,